Tal? ¿Cómo están? Psicoanálisis con Contreras, estamos de retorno después de un paréntesis un poco extenso. Hoy vamos a hablar de consumo problemático, ese término nuevo para las adicciones. Y en esta ocasión hemos traído a nuestra amiga, nuestra colega, la licenciada Agustina Odela. Ella es de Buenos Aires, Argentina, psicóloga de la UBA, que hoy nos viene a ilustrar un poco, a entender este amplio y complejo campo de la psicología clínica. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Bien, bien, amiga. Ahora, un poco con este término, ¿a qué se debe este cambio semántico, no? Consumo problemático. Yo no soy un experto en adicciones, pero me imagino que se está posicionando. La gente quería escuchar toxicomanías, que ya es un término en desuso, o adicciones. Cuéntanos un poquito, ¿a qué se debe este cambio de término? Bueno, como bien decís, Juan Carlos, el término adicciones o toxicomanías era el término que más estaba en vigencia en su momento y el cambio en nombrar a esto como un consumo problemático es entender que todas las personas podemos llegar a tener consumos, pero ese consumo se puede llegar a volver problemático frente a algunas circunstancias y para algunos sujetos en función del vínculo que tiene el sujeto con ese consumo en particular. Y eso es entender también que todos consumimos, más hoy en día en esta sociedad de consumo en la que vivimos, y es también entender que justamente las palabras que utilizamos tienen un peso sobre los sujetos que la van a aportar. Los sujetos muchas veces y en la clínica lo que Es más escuchamos es, bueno, antes de nombrarse, antes de decir su nombre, incluso aparece soy adicto, ¿no? Como algo que pesa sobre su identidad. Y el pensar el consumo problemático es, bueno, pasar del ser al tener. No es lo mismo ser adicto que ah, tener un consumo problemático de sustancia. interesante, ¿no? O sea, le da mayor amplitud, lo amplifica en términos, no solo tiene que ver con drogas, le Exacto. quita este estigma de identidad del soy adicto. Ahora se entiende Ujú, mejor. Pues mira, estaba un poco impactado. ¿Por qué el tema y por qué te busqué un poco en las redes? Hace poco vi un documental, yo soy un amante de los Beatles y ujú, me estremeció, porque yo no lo sabía, seguro la gente lo debe saber, que el famoso George Harrison, pues, guitarrista, era el más espiritual, pues era un adicto a la cocaína, voraz, feroz, en los años 70 tuvo que luchar con una adicción. Eso no era un consumidor social, no, no, tuvo años. Y dije, wow, pero ¿y si era un hombre tan espiritual, con, digamos, el que tenía el perfil más bajo entre los cuatro, ¿no? Eso me hizo ujú, pensar que esto de las adicciones es un tema, pues, feroz, ¿no? Porque incluso las personas que tienen, digamos, tal vez puedo pensar de forma un poco prejuiciosa, ¿no? ujú. Espiritual, una persona un poco más estable, igual lo enganchó, ¿no? De Lennon era más esperable, ¿no? Pero de Harrison, Bueno, a veces, desde mi sí. ignorancia, me impactó mucho saber esa parte de su vida que no sabía, ¿no? Por esa razón dije, hablemos de los consumos problemáticos. ¿Cuáles son los tipos de consumo problemáticos que existen y predominan? Sobre todo, ¿cuál se da con más frecuencia en Argentina, en tu tierra natal, Agus? Bueno, es interesante esto porque mm, cuando hablamos de un consumo justamente problemático, hay varias cosas a tener en cuenta. En principio, como te decía, que el sujeto puede tener distintos vínculos con esa sustancia y como bien vos decías, no solamente podemos llegar a hablar de sustancias, sino que el sujeto puede llegar a generar un consumo problemático con el juego y ahí aparece la ludopatía, que puede ser con, hoy en día que aparece mucho con, por ejemplo, los videojuegos en por ahí adolescentes, eh, un consumo problemático de compras. Digo, los consumos problemáticos no solamente se restringen a una sustancia, ¿no? Y por otra parte, acá aparece el sujeto, ¿no? Que el sujeto en sí y su vínculo con la sustancia, y es lo que nos interesa, pero también el contexto. Si hablamos en un barrio popular o sí, en
una villa. Bueno, los consumos que se suelen ver acá es más de pasta base, crack, que son consumos que tienen consecuencias importantes a nivel, digamos, de la salud del sujeto. Y es el consumo que por ahí no es el mismo consumo de una clase media alta, que es por ahí, bueno, tal vez cocaína. eh, u otros consumos. En cambio, en estos hablamos de un consumo de un derivado de la cocaína que tiene muchísimas más consecuencias a nivel de la salud. En el caso del contexto, que es muy interesante, ¿no? Mi país está pasando una serie de conflictos a nivel de la inseguridad ciudadana. Iba a decir seguridad ciudadana, pero no la hay. Eh, Estamos en la la misma. extorsión, y los crímenes, algunos están muy vinculados al consumo de drogas. Hace poco se ve el caso de dos delincuentes, eso está filmado, Ujú, que le roban a una pareja, mamá e hija, y las apuñalan de forma, digamos, sádica. No había razón. Eso no se veía antes en mi país. Cuando se le captura, el sujeto dice, "Pues estaba drogado". Era su justificación. Entonces, muchos de los excesos es un sujeto que delinque, pero ya está bajo los efectos del consumo. Ahora, eso nos preocupa, pues ya la inseguridad es un tema, y si se asocia a eso es que ya no hay límites, como el caso dramático que te cuento que pasó esto hace un ujú. mes. En Argentina se ve estas cosas. Hay una vinculación entre el consumo y la criminalidad, no sé cómo llamarlo. Sí, acá también se ve ese tipo de cosas. El asunto ahí es que en muchos aspectos se suele caer en cierta estigmatización, porque no toda Ese persona que también es el tema, consume ¿no? recae en actos delictivos. eh, y entiendo que no toda persona que delinque está bajo los consumos. Sí, los consumos que vemos, como te decía, en clases bajas, en barrios vulnerables, es un consumo que tiene consecuencias a niveles psicológicos, físicos, eh, y sí están más asociados a la marginalidad, a la Ujú. pobreza, a la exclusión, a la delincuencia, pero que en definitiva también no podemos dejar de pensarlos como consecuencias de la falta de políticas públicas eh, con respecto Eso. a lo que se hace o lo que es las oportunidades que se generan Y, y para estas hablando, personas. y hablando de políticas públicas, eh, sobre salud mental, porque está dentro de este paquete, ¿qué es lo que se hace en tu país? ¿Algún programa o proyecto? Más allá de las normativas, está en el papel. Acá también hay una ley de salud mental, pero poco o nada. Te digo porque yo trabajo en parroquias, acá en Lima, de forma voluntaria, y la salud Sí, mental está en un abandono. sí, la Hay un realidad es que distrito que tiene más de 1 millón de habitantes, mira, Agustina, más de sí. 1 millón, es gigante, San Juan de Lurigancho, así se llama, y solamente hay 5 centros mentales comunitarios, que no se abastece, 5. Más de 1 millón es 5. Y la lógica es que se crearon para evitar, ¿no?, los pacientes que van a hospitales generales, pero finalmente ocurre lo mismo. Se satura tanto que la cita te sale en 3 meses, no se abastece. Entonces, como que la misma lógica. Se dice la participación, la promoción aquí a la comunidad, pero eso no se da tiempo, no es algo que a los médicos les llame el espíritu, ¿no? Comunitario. Bueno, Es una serie de variables. Ahora, no sé cómo será en Argentina, quisiera, disculpa la reseña breve en mi país. ¿Y cómo es en Argentina? ¿Es igual, peor, mejor, pienso yo? la realidad no te podría decir puntualmente si es mejor o peor o igual, pero la realidad es que creo que no estamos muy diferentes. En principio hay una escasez de políticas públicas, más aún de índole preventivas. Eh, Particularmente el hospital en el que yo me formé, que hice la especialización en psicología clínica, la residencia, es un hospital de referencia en salud mental. eh, y trabaja más o aborda esta problemática más desde la reducción de riesgos y daños, que es un paradigma que si bien tiene sus años, no es el que más prima a la hora de abordar esta problemática, porque lo que más prima es el paradigma abstencionista prohibicionista, eh,
que aborda esta problemática desde la internación, ¿no? Claro. Aislando el sujeto desde del contexto, porque hay cierta fetichización de la sustancia. Entonces es como, bueno, saquemos la droga es la mala, la droga es la que genera delincuencia, la droga es la, ¿no? Entonces hay algo de, se genera una cuestión alrededor de la droga, entonces la solución sería sacar la droga, cuando en realidad vemos que el consumo está disponible y cada vez más disponible, hay cada vez más variedad, cada vez más cantidad. Entonces la realidad es que nos hemos dado cuenta que este paradigma no solo no, en muchos casos no sirve, sino que no ha servido para solucionar una problemática que va en aumento. Así es. Y siempre la gente me hace la pregunta, y no soy el experto, y, pero ¿cuál es la causa, doctor? ¿Por qué la gente consume? En la clase baja se puede decir, bueno, por la situación de precariedad, de pobreza, no es el escape. En la clase media, que la gente lo tiene todo, también se consume mucha droga. Bueno, Inclusive a hay veces, sospecha que a veces se consume sí. más. Pero bueno, eso Ujú. no está, ahorita no puedo opinar, no está investigado. Pero ¿qué dirías tú, Agus? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, para mí hay varias cuestiones en relación a esto. Me parece importante, en principio, no podemos dejar de tener en cuenta algo del contexto epocal en el que estamos, una sociedad de consumo donde Consumo. cada vez se nos da a consumir más, y hay algo de incluso esta idea de tapar un vacío, pareciera, ¿no? Como de no darle lugar a la falta, ¿no? Podríamos decir desde el psicoanálisis. Eh, Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ya Freud, ¿no? En el año 1930, cuando en su texto, en su obra El malestar en la cultura, él Ahí ya está. hablaba incluso de los consumos, ¿no? Él hablaba de, bueno, dice, el sujeto para vivir en la sociedad tiene que, ¿no? Tiene que renunciar, ¿no? La renuncia a la satisfacción pulsional y bueno, ¿qué pasa con respecto a esto de esta renuncia? Bueno, él va a hablar de tres cosas posibles a hacer frente al malestar por la renuncia y él va a hablar de poderosas distracciones, que hoy en día tenemos cada vez más, ¿no? A la mano, satisfacciones sustitutivas, que él va a hablar ahí del arte, de la ciencia, y ahí va a hablar como la tercera posibilidad, la sustancia embriagadora, ¿no? Sí, Eh, que dice, bueno, nos vuelven insensibles frente al malestar por la renuncia pulsional, que nos obliga a la sociedad por vivir y vincularnos con otros. Y él lo va a incluso llamar quitapenas, ¿no? Muy interesante esta mención que ya nos hacía en su momento Freud, o sea, ya él nos anticipaba del uso de la sustancia como un quitapenas. Pero lo interesante de hoy es que justamente no tenemos una sociedad que nos imponga una renuncia pulsional, sino más bien la sociedad lo que nos impone un disfrute constante y continuo, ¿no? Un mercado que es, nos ofrece una variedad de productos y servicios al alcance de nuestra mano para que consumamos constantemente, ¿no? Incluso eh, hay algo de que el sujeto mismo se volvió un producto a ser vendido, ¿no? A ver quién se vende mejor, ¿no? Hay sí autores es. como Zygmunt Bauman, un sociólogo polaco, que habla mucho sobre la sociedad líquida y Líquida, sobre ¿no? el consumo, y él va a hablar de una fetichización de la subjetividad, tomando el término de la fetichización de la mercancía de la que hablaba Marx, ¿no? Del embellecimiento de la mercancía para ser vendida. Ahora nosotros somos quienes cada vez nos fetichizamos más para ser producto, ¿no? Bueno, a ver quién, bueno, esto mucho disfrazado de amor propio, ¿no? Hoy lo vemos mucho, Correcto, hoy en ¿no? día, La imagen, el y lo vemos mucho con las cuerpo. redes sociales, ¿no? Las redes Entonces, sociales, las Agustina, entonces, appecitas. si me permites interrumpirte, o sea, que hay una línea, hay una, ¿cómo decirlo? Hay una sórdida coincidencia entre el consumo problemático y la época del consumo, que es este momento. Y me parece que sí, en el sentido, y ahí es interesante porque la realidad es que
uno podría decir, bueno, sí, pero no todo el mundo genera un consumo problemático, ¿no? Y todos estamos bajo esta sociedad del consumo, el consumismo, que es la diferencia entre el consumo, porque consumir es una cosa y el consumismo es otra. Claro, correcto. Eh, y ahí está el punto interesante que esto que te mencionaba antes, cuando hablamos de consumo problemático, justamente hablamos de tres cuestiones. Hay una autora, Silvia Quevedo, psicoanalista de acá de Argentina, que nos propone tres cosas para pensar justamente este consumo problemático. Una de ellas es el sujeto y el vínculo que tiene el sujeto con la sustancia, ¿no? Ujú. Ese vínculo puede ser que la persona puede ser más experiencial, bueno, para experimentar, bueno, a ver qué se siente con esta sustancia. Bueno, o un consumo más sociable, un fin de semana consumo con otras personas y eso hay algo de generar lazo, vínculo con otros. Bueno, solamente consumo cuando me junto con amigos un sábado en la noche. Eh, o ese consumo puede ser esto más relacionado a lo que nos traía Freud o algo del quitapenas, algo del hacer con el dolor. Hay una autora que a mí me gusta mucho, que es Silvia Lepouget, que en su texto Toxicomanías y Psicoanálisis habla de la sustancia como farmacón, ¿no? Como un remedio ante un dolor que es que supera al sujeto, es un dolor que psíquico, ¿no? Hablamos justamente, y como puede ser cuando nos duele algo en el cuerpo, nos tomamos un ibuprofeno, ¿qué hacemos ante el dolor psíquico? ¿Qué hace el sujeto? Bueno, y ahí aparece la sustancia que a la vez que es veneno, ella va a decir es remedio ante un dolor psíquico emocional. Entonces no es lo mismo. Si yo, esa sustancia, y es lo que justamente uno escucha mucho en la clínica aparece el sujeto que cuando, frente a la pregunta, cuándo comenzó ese consumo, aparece muchas veces asociado a un duelo, a una pérdida, a un evento que tiene un peso y una significatividad para ese sujeto que es muy denso, muy pesado y que frente a la posibilidad para algunos de tramitar ese dolor, otros, la forma es evadirse de ese dolor con el consumo, ¿no? Y vuelvo a lo que decía Freud con el quitapenas, ¿no? Me parece una palabra espectacular, pero tiene un lugar para muchos desde ahí. Y otra cuestión, esto que volviendo a lo que nos decía esta autora que te digo, o sea, a tener en cuenta me parece es esto del sujeto, el contexto y los discursos que circulan sobre las sustancias y a su vez la sustancia en sí, porque no todas las sustancias tienen el mismo potencial adictivo y aparece Claro. también, ¿no? Como la dopamina, como, bueno, no todas las sustancias tienen el mismo potencial adictivo y por eso no podemos hablar de que, por ejemplo, la marihuana tenga el mismo potencial adictivo que el crack o la pasta base. Ya de por sí, Ahora, el crack el y la pasta base, fentanilo y estas drogas el más fentanilo, adictivas. ¿no? Exacto, ya tienen un potencial adictivo que por más que la persona no, por ahí no tenga, ¿no? Ya la Supera todos consume sus una vez, complejos. dos, bueno, y eso es más factible que genera adicción que otra sustancia. Ahora, yendo un poco a las causas más personales, me gustó lo que dijiste, ¿no? Hay un gran vacío en esta sociedad, se siente, se percibe, ¿no? Pero yendo al tema más individual, los casos que tú has visto, ¿nos podías Ujú. contar un poco alguna experiencia interesante respecto de las personas que padecen que padecen adicciones, consumo problemático, para hablar más con el término actual? ¿Nos podías contar algo, mi querida Agustín? Eh, sí, por supuesto. A ver, bueno, como te mencionaba, mi formación principalmente fue en el Hospital Bonaparte, que es un hospital nacional acá en Capital Federal, que es justamente un centro de referencia en lo que es el consumo problemático. Y la realidad es que eh, está lleno de situaciones o eventos. Recuerdo puntualmente una paciente que fue un caso para mí muy significativo, que estaba cuando yo estaba cursando mi rotación en la internación del hospital, eh, una paciente con mucho consumo, que venía de situaciones de vida muy dramáticas,
una madre que se había suicidado, un padre que la había abandonado y con la que había retomado contacto muchos años después, una abuela que la había criado, donde ella no se había sentido querida ni había sentido como el amor que uno pretendería de un adulto responsable. Situaciones de abuso de parte de su abuelo, digo, muchas situaciones. Ella al principio, cuando estaba en la internación, es muy interesante, todo giraba en torno, porque cuando la persona consume un poco, todo gira en torno a consume o no consume. Y para mí, justamente en un tratamiento, el desafío es salir del foco del consumo, si la persona Mm, consume o no consume, y empezar a vislumbrar las coordenadas en las que eso tiene lugar o ha tenido lugar y qué dolor vienen a tapar. Porque justamente en estos casos viene a ser muchas veces esto, este quitapenas, ¿no? Este farmacón del que hablaba, este dolor que para la persona es intolerable y no le queda otro remedio que hacer frente a eso, es lo que encuentra, justamente el remedio que encuentra frente a ese dolor. Eh, y recuerdo que con el paso de las sesiones y con los días, bueno, iban apareciendo de a poquito cosas que la persona había totalmente como delegado, como que la había reprimido, pero que no es represión, porque justamente lo que dice la autora, la persona no las reprime, digo, es un tratamiento diferente con respecto al dolor. Eh, y empezar a traer esas cositas que habían quedado en el olvido, empezarles a dar lugar, a que fueran tramitadas por ella, empezarle a dar lugar a la angustia en un marco, un espacio cuidado, donde eso a su vez tenga, no solamente es como, bueno, que la persona traiga lo que le genera dolor y ya, porque después esa persona tiene que hacer con ese dolor, es esa persona la que queda ahí, ¿no? Eh, entonces, hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿no? Porque digo, uno dice, bueno, sí, traigamos todos los eventos significativos de tu vida que hicieron es, que termines en esta situación. Bueno, no es tan así porque después esa persona, digo, hay que hacer algo con eso también. ¿Qué se hace con eso? Con ese dolor que para esa persona es claro. insoportable, ¿no? Eh, bueno, y ese caso fue muy interesante. La paciente cuando le dimos el alta, eh, después la realidad es que nosotros cuando damos el alta normalmente pedimos que esa persona siga asistiendo, pero de manera Mm, ambulatoria, obligatorio. para hacer un seguimiento. Ella desaparece, al tiempo vuelve en búsqueda de algo de lo que había tenido o el equipo que había tenido ella en internación. Ya nosotros no rotábamos más ahí. Eh, Después nos enteramos que había vuelto al hospital y esa persona, bueno, si bien, y ahí está a veces la frustración en la que caemos como profesionales o en esta idea de, bueno, listo, esta persona volvió a consumir, entonces ya está, ¿no? Caemos en esta idea de, bueno, no pudimos hacer nada. Bueno, a veces lo que podemos llegar a hacer es muy chiquitito, es dejar una huella en esa persona, es saber que frente a una situación puede acercarse al hospital, frente a una situación o frente a un malestar o frente a lo que sea, está ese recurso, está el recurso del hospital, está el recurso de los profesionales de salud, que antes no existía para ella y me parece que es dejar a veces eso, una huella, una marca y entender que a veces, desgraciadamente en este caso, esta paciente era poco el recurso o los vínculos de contención con los que contaba. Eh, la realidad es que las condiciones de Mm, vida eran mucha vulnerabilidad, entonces digo, hay un montón de cosas que inevitablemente nosotros no tenemos injerencia, pero sí tal vez de nuestro lugar es dejar una huella, una marca en esa persona. Y Agustina, haciendo una síntesis, ¿no? Como que ese dolor tan profundo es una de las razones, ¿no? Del consumo, ¿no? Así tan masivo. Gente muy... Hay una expresión que lo escuché en algún paciente, personas rotas, Ujú. ¿no? Dijo personas con heridas.
zonas Exacto. rotas. Me quedé con el término. Sí, sí, Agustín, tenemos que ir terminando. Dos preguntas. ¿Qué sí. se puede hacer? O sea, desde el campo de la prevención, porque esto también lo escuchan papás, gente que tiene hijos, cómo prevenir. El peligro está a la vuelta de la esquina. Vivas donde Bueno, vivas. justamente me parece, y volviendo a esto que te mencionaba anteriormente, desde un paradigma de abstencionista, y me parece que no hay que caer ahí es un peligro caer ahí en esta idea de esto que te mencionaba anteriormente, la fetichización de la sustancia. Sí, la sustancia está a la vuelta de la esquina, pero justamente el vínculo que nosotros podemos llegar a tener con esa sustancia está marcado también por un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la historia del sujeto, y por eso para cada sujeto el lugar y el uso que da de esa sustancia va a ser diferente. Y eso va a tener que Mm. ver con cuestiones que tienen que ver con la historia de esa persona. Entonces, si bien la sustancia está a disposición de todos, el hecho de que no todos terminemos generando un consumo problemático tiene que ver con la historia de ese sujeto en particular, ¿no? Entonces, no es ya pensar que, bueno, la droga es la mala, la droga, y no, como esta cosa del objeto malo, y bueno, si sacamos la droga, listo, tenemos la solución, sino que acá el Ujú. punto es el vínculo que genera el sujeto con esa sustancia. Siempre la clínica en lo singular, ¿no? Así como se Exacto. victimiza a la gente entre comillas, en una mal entendimiento de una terapia, aquí también a nivel teórico, ¿no? Se puede, Exactamente, a ¿no? nivel teórico, si pensamos al abstencionismo, es justamente pensar que el sujeto está enfermo, ¿no? Por eso soy adicto, está enfermo, y entonces cada vez que vuelve a consumir, recae, porque pensamos en una enfermedad, y eso deja al sujeto totalmente en una posición pasiva, no puede hacer nada porque tiene una enfermedad. En cambio, desde el paradigma de reducción de riesgos y daños, lo Sí. interesante y la potencia de ese paradigma es pensar al sujeto como un sujeto activo, responsable de sus decisiones. Muy bien, Agustina, palabras finales para despedirnos. ¿Qué dirías a los colegas, sobre todo a la gente joven que por ahí que se quiere interesar en trabajar en el campo de los consumos problemáticos? ¿Qué les podrías decir? Bueno, a mí me parece muy interesante empezar a abordar un poco los prejuicios y las ideas que tenemos en torno al consumo. Me parece como clave a la hora de poder trabajar con esto, porque inevitablemente hay muchísimo estigma, muchísimos prejuicios y muchísimas representaciones sobre el sujeto que consume. eh, que eso inevitablemente, si no lo abordamos, si no trabajamos algo de esta idea que nosotros tenemos y que está implantada muchas veces por los medios de comunicación y demás, eh, si no trabajamos con algo de eso, va a ser muy difícil poder abordar el consumo problemático y poder ayudar a alguien. Muy bien, estuvo con nosotros la licenciada Agustina Odela, de Argentina. Gracias por tu tiempo, Agustina. Habrá oportunidad para Gracias hacer a vos. una segunda parte. Y nada, un abrazo fuerte acá desde el Perú. Acá se les quiere Gracias mucho a a los vos, Juan argentinos. Carlos, por el espacio. Muchísimas Venga, gracias. amigas, estamos conversando muy bien y con el público. Que tengan un buen día Un y saludo hasta para otra todo Perú. oportunidad. Bye bye, nos vemos. Chao. Chao, chao.